Hola, ¿qué tal a todos? Antes que nada, bueno, muchas gracias a Ceci y a Rose por la invitación, bueno, y por Lu. Es un placer compartir este diálogo. Estoy muy nerviosa eh, porque eso, nada, yo no entiendo nada de arte ni nada. Vengo del cine, hago lo que puedo. Pero bueno, en principio en principio me presento, mi nombre es Cecilia Kahn. eh, Soy directora, hago películas, hice varios cortos, hice un documental que se llama Mi último fracaso. Es un documental sobre mujeres de la colectividad coreana en Buenos Aires, en Argentina, que habla acerca un poco de las relaciones sentimentales entre, entre de estas mujeres y si aquellas dualidades culturales que tenemos, que yo también tengo, afectan a la hora de tomar alguna decisión con respecto a las relaciones. Pero bueno, en fin, un poco me adelanté. Venía hablaba un poco del documental porque justamente eso, la otra vez hablando con Ceci, con Lu, con Rose, no sé por qué estábamos hablando de cuestiones raciales, de extranjería, y Ceci me preguntó, tipo, bueno, pero ¿y vos cómo lo vivís? ¿Vos acá, cómo sentís acá en Buenos Aires, en Argentina? Y yo siempre, y nada, y le terminé contando como mi anécdota clásica de los taxis, de los taxistas argentinos, porteños más que nada, que es la clásica. Siempre que me subo a un taxi, el señor taxista siempre me va a preguntar, bueno, ¿de dónde sos? No, yo nací acá, soy argentina. Sí, bueno, pero ¿de dónde sos? No, de acá, de Buenos Aires. Bueno, pero ¿tu familia de dónde es? Ah, bueno, mis papás son de Corea del Sur, pero yo nací acá. ¡Ah, coreana! ¡Qué bien que hablas castellano! Pero muy bien, o sea, sos como una porteña más. Y digo, claro, exactamente, soy porteño. Pero bueno, nada, no sé por qué nadie me cree. Debe ser por mi cara. En fin, cuestión que ese rasgo, esa cualidad, es algo que supongo que me acompañó toda la vida y me sigue acompañando. Si bien suena como una tontería hoy por hoy, al mismo tiempo no lo es. Sigue estando muy presente y es algo que va a estar muy presente en mi propia persona y quizás esos son un poco uno de los rasgos que me obsesiona y con los cuales me gusta trabajar alrededor. Entonces, bueno, volviendo a la peli, voy a compartir pantalla si me dejan de ver la cara y vemos un poco de imagen. Eh, chan, a ver, espero que no falle. Otra cosa que quería decir era eso, tipo, como que, estoy haciendo cualquier cosa, pero bueno, nada, les voy a dar una introducción de la película anterior, pero en realidad yo lo que quiero hablar es acerca de otro proyecto que estoy ahora en proceso de desarrollo. Es un documental que se llama Partió de mí un barco llevándome. Les voy a contar un poquito ahora de qué trata el proyecto y en realidad justamente explicarles eso, ¿viste? Como yo no traje ninguna verdad absoluta de nada, lo único que traigo son preguntas. Esto es un trabajo en proceso y básicamente todo puede fallar. Así que bueno, espero que ustedes después me puedan compartir sus ideas y ver si esto funciona o no funciona o para qué funciona. Pero bueno, en principio volvamos a esto. Ahí no sé qué están viendo. ¿Ven? Estamos acá, ¿no? Sí. Bueno, les contaba eso. Les contaba un poco de dónde venía. Y mi primera película se llama Mi último fracaso. Es un documental que estrené en el Bafisi en 2016. Y es eso, es un documental sobre mujeres de la colectividad coreana. Es una película como muy, obviamente muy personal para mí. Es una película que la hice gracias a seres queridos, a amigos, a mi familia. Una de las protagonistas es mi hermana, que es la persona que está en la foto. Y bueno, un poco me basé, aproveché las vidas de ellas un poco para pensar en la mía propia, ¿no? Es un documental que en realidad empezó con
forjada en un montón de prejuicios míos personales, ¿no? Tipo, yo crecí en esta colectiva. O sea, por un lado tenía ese deseo de poder hablar de un espacio, de un lugar que para mí era tan natural, pero al mismo tiempo me daba cuenta que era como muy desconocido para el resto de las personas, desde mis propios amigos. Afuera de mi casa yo era una argentina más, una porteña más, y después cuando entraba a la casa de mis papás era como la típica hija coreana. Y eso pasaba con mis amigos argentinos. De chica yo siempre discriminaba a mis amigos argentinos y mis amigos coreanos. Y esa es una muletilla que el día de hoy me sigue sucediendo. Pero me pasaba con, no sé, en la secundaria venían mis amigas a casa a estudiar o a boludear, lo que sea, y tenían que sacarse las zapatillas y eso para ellas era como una cosa muy, muy bizarra. Y eso ya de por sí para mí era como, bueno, estaría bueno poder hablar un poco de este lugar que es tan propio mío, pero que quizás no es tan conocido. Y al mismo tiempo, eso, la película parte de muchos prejuicios, porque es eso, yo siempre crecí en esta colectividad y consideré eso, quizás muy cerrada, quizás muy conservadora, quizás demasiado machista, y lo que me pasó haciendo la película es que si bien existen esos prejuicios y si bien existen esas diferencias, también me daba cuenta de que, bueno, yo tampoco era nadie como para juzgar las decisiones o las vidas de los otros, ¿no? Como más que aseverar estos prejuicios que tenía sobre mi propia colectividad, lo que me hizo esta película es un poco entender mejor quién era yo, de dónde venía y cuáles eran estas contradicciones que convivían en mí todo el tiempo. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Terminar pensando eso, como esta película para mí fue un proceso de pensar un poco mi propia construcción identitaria. Es esta identidad dual y cultural que convive en mí y que tiene sus pros y sus contras y todas esas complejidades. Pero bueno, al mismo tiempo, esta película me llevó a un viaje a Corea. Yo había hecho, nada, seguía una de las protagonistas, a Ram, a la mujer que ven ahí, que es otra de las protagonistas de la película, a un viaje a Corea, y fuimos a como un congreso de mujeres donde se discutían como cuestiones de género, y en ese lugar me sentí un poco ajena porque si bien yo tenía los ojos rasgados, era igual que todas esas mujeres, no podía ver o entender las mismas cosas que ellas decían o pensaban, y quizás yo no estaba tan de acuerdo con ciertas cuestiones de género que ellas sostenían. Después, en retrospectiva, pensé, digo, bueno, también quizás fue muy injusto de mi parte enojarme o cuestionar ciertas posturas cuando en realidad estas mujeres ni siquiera, o sea, la palabra feminismo ni siquiera es una palabra que existía en coreano. O sea, ¿por qué voy a mirar esas otras personas o esas otras vidas únicamente desde mi mirada, en este caso más occidental, ¿no? Bueno, fue en ese contexto que conocí a Kim Bok-tom. ¿Estoy yendo muy rápido o algo? No, estás bárbaro. No sé, no los veo, así que asumo que estaré. Está yendo bien. Bueno, en este congreso, medio absurdo, medio bizarro, medio que no entendía qué estaba sucediendo, medio que me indignaba y me reía al mismo tiempo, y me hacía pensar en un montón de cuestiones sobre mí, sobre mis propios orígenes, y al mismo tiempo sobre quién era, ¿no? Porque era coreana, no era coreana, era las dos cosas o no era nada. En ese contexto conocí a Kim Bok-tom,
es esta abuela que ustedes están viendo ahora. Kim Bok-tong era una superviviente Comfort Women. Comfort Women es el eufemismo que utilizaba el ejército imperial japonés para nombrar a las esclavas sexuales que ellos secuestraron, que fueron mujeres, no, me equivoco, fueron niñas y adolescentes, mujeres que fueron secuestradas y violadas, y fueron utilizadas como esclavas sexuales para el ejército imperial japonés desde el principio de 1930 con el imperio japonés hasta finales de la Segunda Guerra. Fue la verdad que una vejación de derechos humanos enorme, y un femicidio también enorme. Se estipula que murieron alrededor de 300.000 mujeres. Estas mujeres que secuestraban eran la mayoría del este asiático y del sudeste asiático también. El 80% de estas mujeres eran de Corea del Sur. De Corea del Norte también. En fin, esta mujer en este congreso dio una charla. En su charla básicamente lo que hizo fue contar su testimonio de lo que ella vivió. Ella nos contaba cómo a sus 12 años fue llevada, obligada por el ejército japonés. La metieron en un barco junto con otras chicas y las llevaron a otro lugar que ellas desconocían. Nos contó cómo era violada más de 100 veces al día. Nos contó cómo vio morir amigas, sí, amigas, porque justamente generaban vínculos, pero eso, otras chicas que estaban a su lado. Nos contó de la culpa que ella sintió por haber sobrevivido y que otras chicas no la hayan podido hacer. Y también del dolor y de la culpa también, cuando al volver la sociedad coreana también le infringió esa vergüenza, ¿no? de lo que había vivido, y haber callado durante mucho tiempo por miedo y por vergüenza a poder contar esos hechos, y que la sociedad misma coreana las condene por ello, que era lo que también muchas veces sucedía. De hecho, la primera mujer superviviente de este hecho atroz se animó a hablar recién a sus 61 años, en 1993. Estamos hablando de algo que sucedió durante la Segunda Guerra. Yo soy hija de coreanos, mi rostro lo dice. Si bien yo soy completamente ajena a ese pasado, hay algo muy potente que me conecta con esas mujeres, sus rostros, con los mismos rasgos que el mío. Ese único elemento me obsesionó y me hizo parte de ello. Ahora les voy a mostrar algo que estoy armando. Cuando quieras. Fuimos al muelle y nos hicieron subir a un bote. Era una nave de carga. Después del bote nos hicieron subir a un tren y después de otro largo viaje llegamos a Sosu. Nos dieron una habitación que era exactamente como una posible. Solo había una manta que teníamos que compartir. Estábamos encerrados desde afuera. El campamento del ejército al que había sido asignado se trasladó a Nanking. Estuvo allí durante aproximadamente un año. Después nos llevaron a Singapur. Tardamos un mes en llegar a Singapur debido a los graves ataques aéreos.
En el barco nadie me molestó porque los ataques aéreos y marítimos eran muy frecuentes. Quería saltar al mar para suicidarme, pero no pude llegar a la cubierta superior porque estábamos en el fondo. Cuando nos subían a la cubierta superior para tomar el aire, estábamos muy vigilados. Solo había soldados en el barco, no civiles. Cuando llegamos a Singapur era la primavera de 1943. Estuve en el hospital durante un año y durante ese tiempo tuve una infección renal. El día que salí del hospital se me exigió que volviera a mis deberes en la estación de control. Estuve en Singapur hasta el final de la guerra. No había forma de escapar de ninguno de estos lugares. Teníamos que servir de 30 a 40 soldados al día por cada chica. La comida era muy mala durante mi estancia en los diferentes puestos de confort. Estuve en Singapur hasta el final de la guerra. No había forma de escapar de ninguno de estos lugares. Perdón. Lo que acabaron de ver es como el inicio de una especie de work in progress, de armado que hice con la primera secuencia con la que quiero que empiece esta película. La película se llama A partir de mí, un barco llevándome. Lo que vieron son imágenes de fachadas de Singapur. Estas fachadas eran ex casas de confort. Básicamente eran casas que el ejército japonés utilizaba para armar estos burdeles. Son casas que hoy la mayoría de ellas son todas arquitecturas coloniales, que hoy por hoy son muy tienen precios muy altos, son muy buscadas, son todas casas recuperadas, puestas así muy pipi cucú. De hecho, lo irónico de ello es que las personas que viven hoy por hoy en estos espacios son personas blancas, pudientes, de clase alta en Singapur. Obviamente la mayoría desconoce de aquellas de esta situación, ¿no? De que habían sido esos espacios antes. Son espacios invisibilizados, al igual que lo fueron estas mujeres durante mucho tiempo y bueno, quizás parcialmente también hoy por hoy. ¿No? Después lo que escuchaban eran voces en off de chicas de la colectividad coreana que están leyendo testimonios en primera persona de supervivientes. Son testimonios recopilados por la Comisión Internacional de Juristas en 1993, una base de datos que armaron para iniciar acciones legales, etc. Les cuento un poco el proceso de este inicio de la secuencia. Básicamente lo que yo hice fue convocar un casting abierto para jóvenes de la colectividad coreana. En este casting cada una de estas chicas se presentaba y hablaba un poco de sus contextos. En eso yo un poco les preguntaba acerca de sus vidas y acerca de eso, su relación con la colectividad, de qué trabajaban, qué estudiaban.
ahí obviamente salían un poco afuera tipo estas diferencias culturales de las cuales yo conozco porque las vivo también, y al mismo tiempo, bueno, y después justamente lo que hice fue someterlas a las lecturas de estas supervivientes. Obviamente que a partir de estas lecturas lo que pude observar, yo también creo que lo hice sin tanta noción, quizás, en el momento. Después cuando estaba ahí me daba cuenta, ¿no?, de lo que estaba haciendo. Pero obviamente eso, las chicas se conmovían muy profundamente, se veían afectadas, uno podía percibir la afección hasta en sus propios cuerpos, ¿no? Esa incomodidad que se reflejaba en sus cuerpos. Entonces, a partir de eso, y a partir de estas lecturas, después lo que hacía con cada una de ellas era como pensar un poco acerca de sus propios lugares hoy por hoy como mujeres en la sociedad, ¿no? Y salieron como reflexiones muy interesantes en relación a las lecturas con respecto a sus propias imágenes como mujeres, su rol en la sociedad, dónde se ubican ellas. La verdad que reflexiones que quizás hasta el día de hoy me siguen sorprendiendo. Como que uno, sí, como que lo que yo pensaba, que yo junto con la gente que me está ayudando a hacer el documental, pensábamos era, bueno, ¿es posible que sigan existiendo en formas más blandas ciertas opresiones? O sea, ¿qué ocurre cuando a pesar de poder decirlo con palabras, hay ciertas opresiones, ciertos dolores que nos siguen afectando? Es parte de una estructura que, o sea, seguimos como arrastrando ciertos elementos que quizás están, si bien hoy por hoy se manifiestan de formas más blandas y más casi invisibles, siguen existiendo, y eso me sorprende. El documental le roba el título a un poema de Alejandra Pizarnik, del Árbol de Viana. El poema dice: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Pizarnik escribía esto en 1962. Podríamos decir que el poema habla acerca de aquello que es inaprensible con palabras, aquello de lo vivencial, de la experiencia, que no se puede contar con el lenguaje. No nos alcanzan las palabras de este mundo para poder explicar algunas cosas que vivimos. Y cómo hablar de nuestra experiencia como mujeres, en el propio lenguaje con el que trabajamos, es, por definición, un sistema masculino, patriarcal, ¿no? Es el sistema hegemónico en donde se basan nuestras estructuras sociales y culturales, donde lo femenino es o puede ser explicado solamente por oposición a lo masculino. ¿Cómo nos definimos entonces? Bueno, partido de mí un barco llevándome, justamente le pone el cuerpo a aquellas voces que fueron durante mucho tiempo silenciadas y que hasta el día de hoy son escuchadas parcialmente a través de las jóvenes de la colectividad coreana en Buenos Aires. Mujeres que, como yo, tienen una voz corrida, no fija, o pensando inversamente, y una voz irradia una superposición de puntos geográficos, culturales, sociales. Así como este poema, la película busca reflexionar sobre la construcción identitaria de estas jóvenes coreano-argentinas. Una identidad que no es monolítica, sino lábil. Oía. Chicoteó el y
para terminar, nada, me quedo con estas preguntas que me hacía hoy yo, terminando de armar esta presentación para ustedes, ¿no? Un poco también eso, hablar de identidad también es hablar de o sea, cómo nos percibimos nosotros es también cómo nos percibimos a través de la mirada de los otros, ¿no? Entonces también preguntarme eso, cómo nos representan, o qué es lo que queda invisible, qué es lo que queda visible, cómo se representan nuestros cuerpos, qué consecuencias decantan con ello. Pensando en estas reflexiones, me acordé de esta nota, que también la había traído a conversación Ceci Medina la otra vez. Así, en julio de este año, Japón denunció una estatua coreana a las esclavas sexuales donde apareció un hombre parecido al primer ministro Shinzo Abe. Bueno, acá es una nota que justamente habla sobre este problema diplomático que hay. Pero a mí lo que me parece interesante de esta estatua, de este monumento, son dos cosas, ¿no? Y retomando esa cuestión de eso, ¿no? De la representación y entender la diferencia de eso, de quién es uno y qué es lo que representa uno. Yo personalmente veo en este monumento como dos problemáticas, ¿no? El primero es muy claro, que es la problemática diplomática, pero que tiene que ver con una cosa más nacionalista, y tiene que ver con una cuestión política del propio país, de Corea del Sur, que es eso, ¿no? Utilizando, justamente acá hay un problema diplomático porque Japón está muy molesto de que arman este monumento en donde un chabón que ven ahí está arrodillado pidiendo disculpas a esta niña, y este tipo es parecido a Shinzo Abe, que fue el exministro de Japón hasta hace poco. Y justamente era un ministro que tuvo bastantes problemas, conflictos, porque básicamente nunca terminó Japón de alguna forma nunca terminó de hacerse cargo, ¿no? de este femicidio ocurrido, y tampoco fueron hechas las, ¿cómo se dice? Las donaciones, las acciones correspondientes, ¿no? Básicamente, igual de todas formas, lo que las supervivientes pedían al menos era una disculpa formal de parte del país, pero que bueno, es bastante polémico. Pero bueno, esto tiene que ver igual, o por lo menos para mí es bastante complejo porque es eso, o sea, se utiliza esta situación para discutir acerca de un hecho. O sea, se utiliza este hecho para discutir acerca de algo muy político y nacionalista. Eso, Japón contra Corea, si hubieran malos y buenos, y estamos olvidando como del elemento más importante, que justamente es eso, las mujeres, ¿no? Esas víctimas que fueron completamente invisibilizadas. Ahí es donde encuentro ese segundo problema, ¿no? Esa cuestión de representación. Porque en este monumento que encontramos vemos a esta niña tan afable, tan sutil y tan en paz. Y eso yo no sé si representa exactamente lo que fueron o lo que vivieron estas mujeres, ¿no? Y a mí un poco me da bronca eso, ¿no? Porque era lo que yo le decía a Luciana esta mañana cuando estábamos hablando, terminando de cerrar cositas para esta charla. Para mí no es lo mismo
ser una víctima que ser victimizado. Y estas mujeres cuando son victimizadas son de alguna forma de vuelta invisibilizadas. Bueno, nada. Siento que de alguna forma seguimos acarreando estas cuestiones, pero en otras formas mucho más sutiles al día de hoy en nosotras mismas, y es un poco lo que quisiera ver con las chicas de la colectividad coreana hoy en día en Buenos Aires, en Argentina. Que bueno, eso es un poco eso. Ahí está. Eso es un poco de lo que va la película. Perdón, terminé re momia. Bueno, calculo que ahora me pasás el mando a mí, ¿no? ¿Terminaste, Ceci? Sí. Re momia, pero sí, algo así. Después abrimos la discusión, pero bueno. Gracias y difícil salir del estado en el que nos lleva esta temática. Gran desafío para mí pasar a otra cosa. Pero bueno, no, tal vez no tanto otra cosa, porque bueno, lo terminaste en una nota, en un tono que por ahí se vincula un poco más con lo que voy a presentar yo y con lo que tiene que ver mi obra, que es básicamente sobre los monumentos y la representación de las estatuas públicas. También quiero agradecer a Ceci Medina y a Rose por habernos invitado a participar en este espacio. Me entusiasma mucho a mí también porque al estar tan lejos y al haberme ido a la Argentina hace tanto tiempo, yo vivo en Nueva York. Por ahí es difícil permanecer en contacto con los artistas allá en Argentina y armar cosas. Y bueno, me pone muy feliz poder conectar y compartir. Y con Ceci K, que la conocí hace poco, pero me encanta y me cae súper bien y soy muy fan de sus pelis. Si no las vieron, las recomiendo. Y gracias a todos los que se sumaron a compartir y a formar parte de esto con nosotras. Bueno, mi nombre es Luciana Pinchero, yo soy argentina, nací y criada en Rosario. Viví muchos años en Argentina, donde inicié mis estudios de arte en el ex IUNA, lo cual delata mi edad un poco. Y hace 11 años atrás, más o menos, por motivos personales, me mudé a Estados Unidos. Terminé mi carrera de arte de grado ahí en Los Ángeles y después hice mi maestría en Nueva York, mi maestría en artes visuales, y ahí estoy todavía, sigo acá en Brooklyn. Y lo que seleccioné para la charla de hoy, una parte de la obra que he hecho en todos estos años como artista, ya que, bueno, mis proyectos son de distintas naturalezas y han tomado distintas formas, utilizando diferentes medios, pero seleccioné la obra de collage que estoy haciendo en los últimos 3 años, que está directamente vinculada a mi interés en los monumentos y en las estatuas públicas. Y también quiero contar un poco el trayecto de cómo voy desde cuando inicia mi interés en esta temática hasta las series de collage que hago. Voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Se ve perfecto. Gracias. Bueno, esta es mi mano tocando un monumento que es muy importante para mí, es una estatua pública que está en Buenos Aires, en la cual estoy desarrollando un trabajo de investigación es una obra artística que espero que pronto salga a la luz en algún momento. Pero bueno, ¿cómo inicia mi interés en las estatuas, en los monumentos públicos? Básicamente fue cuando me mudo a Nueva York y veo en Central Park un grupo escultórico enorme
de estatuas ecuestres de 3 héroes latinoamericanos, Bolívar, Martí y nuestro querido San Martín. Y me impactó verlos en el contexto de Nueva York. Creo que nunca había prestado atención a estos monumentos ecuestres de mayormente hombres a caballo altos en el cielo, los cuales siempre he visto caminando las calles de las varias ciudades que he vivido, pero me impactó, se ve porque eran estos personajes latinoamericanos en un contexto como Nueva York, y me empecé a obsesionar, no a modo de hacer estatuas, sino como observarlas y cuestionarlas, su significado, qué es el significado esto de lo heroico, poderoso, quién decide, quiénes son, para qué público, quién los cuenta, quién cuenta esta historia. Me empecé a hacer preguntas sobre estas representaciones en general. Calculo que esas preguntas y esa obsesión estaba impulsada también por el momento en el que esto sucedió, que fue el inicio de grandes grupos de activismo que empezaron a reclamar la historia de los pueblos originarios, colonizados, sometidos a esclavitud, grupos como Decolonize Displays, que iniciaron movimientos para derrocar estatuas, como como la de Colón en el Central Park. Todo esto estaba pasando en ese momento, y en Argentina también estaba pasando algo parecido a lo que voy a llegar. Pero bueno, yo estaba en la universidad, en Parsons en ese momento. Mi primer gesto fue tomar imágenes de estas estatuas y desarmarlas, liberar al liberador del caballo, sacarlo del contexto, sacarlo del caballo y que quede con las piernas abiertas, ahí como listo para hacer alguna otra cosa, y con líneas ridiculizarlo un poco o darle un carácter un poco más humano y menos heroico. Hice varias cosas en relación a esto. Me obsesioné un poco con esta idea de las piernas abiertas del hombre después del caballo, y el espacio que quedaba ahí visualmente me generaba mucha intriga. Me parecía como muy, muy sexual, con mucha posibilidad. Lo dibujé 1000 veces, hice varias cosas. No voy a contar mucho de todo esto, porque quiero llegar en realidad a los collages, pero me parece importante contar un poco del trayecto mío en mi carrera como artista, en las distintas formas que tomó este interés en lo heroico, en la representación heroica. Esta serie, por ejemplo, se llama el After Hero Effect, como el efecto después de ser héroe. Hice varias cosas en relación a esto. Acá en esta instalación se ve este video, que voy a pasar un clic mientras hablo. Es un gesto muy simple en donde esta forma en las piernas después de salir del caballo, esas líneas, este contorno que prácticamente parece un juguete sexual. Bueno, esto estaba en loop en una de las instalaciones. Un poco de humor a esto que es tan serio y que es tan problemático en realidad. Otra de las cosas que hice, que seleccioné para mostrar, es en el mismo Central Park hay una escultura de Colón, que es un Colón más en la tierra, más accesible. Y entonces, como ejercicio, convoqué a varios colegas artistas a una especie de caminata entre las estatuas. Había una persona que narraba la historia. Los participantes son todas personas de otros países, de distintos países, casi nadie latinoamericano, entonces no sabían muy bien quiénes eran estos personajes, tanto los liberadores como Colón. Y había una persona narrando una historia muy básica de cada uno, medio wikipédica. Y después de la elección,
yo estaba todo el tiempo ahí con estos globos, le pedí a los participantes que seleccionen uno de los mensajes prefabricados del globo o un globo en blanco y que escriban su propio mensaje después de lo que habían aprendido, que se imaginaban que le podía decir un personaje al otro y dejar esos mensajes al pie de la estatua. Fue divertido, estuvo bien, no tengo más documentación que esto, lamentablemente, pero bueno, esa fue uno de los primeros gestos míos para navegar esta cuestión de la representación de estos personajes que de algún modo han determinado en muchos de nosotros cómo entendemos la historia. Decía que en Argentina también pasaba algo parecido en el momento porque, bueno, en esos años sucedía la gran telenovela Colón versus Juana, que a mí me obsesionó. Lo que vemos arriba no es una imagen mía, es de un diario, creo que de La Nación, en donde con la estatua de Colón fue desarmada y en la imagen de arriba está en el piso prácticamente muerto. La imagen de abajo sí es mía, es como todas estas partes pedazos del cuerpo muerto para ser llevados a otro lado. A mí me parece que tienen mucho, son muy impactantes estas imágenes si las pensamos en relación a que, o sea, lo que significan y lo que implican. Es decir, yo soy de una generación de latinoamericanos que a mí me enseñaron que Colón nos había descubierto. Yo me la creí mucho tiempo. Y me parece que esta imagen del Colón muerto en el piso habla de otra generación. Y eso es algo que a mí me entusiasma mucho. Bueno, y en su momento, como recordatorio de todo esto, en mi taller hice como una especie de escena de crimen de la figura de Colón matado por los que realmente, en mi opinión, deberían contar la historia, que somos nosotros. Y bueno, y como dije antes, hice varias cosas en relación a esto que no voy a mostrar porque no daría el tiempo, pero en un momento decidí volver al formato pequeño, al formato como casi de manera lúdica, con humor, y generar estos collages que son básicamente interacciones entre lo humano y lo monumental, lo humano siendo lo personal, lo dinámico, y lo monumental siendo lo histórico y lo rígido, y en estas combinaciones tan simples, de pronto esa rigidez se activa, esa rigidez de la estatua se activa y la rigidez se abandona, digamos, y la estatua se activa desde un lugar más humano y vulnerable para jugar, para interactuar con personajes de varios géneros, en distintas situaciones. Y estos son ejemplos de estos collages que vengo haciendo hace 3 años, como dije antes, y he generado a lo largo de todo este tiempo 4 series, y estas series responden a las fuentes que uso para combinar las imágenes de las estatuas. Tengo muchos catálogos de monumentos y estatuas públicas, y por otro lado uso otras fuentes, como dije, como por ejemplo un libro grande de la historia de los vestidos de novia. De ahí surge por ejemplo. Otras de los materiales que uso son las tapas de esta literatura pulp, novelas románticas. Otros son libros de catálogos de estrellas de cine de Hollywood. Y bueno, salen de ese contexto para interactuar con las estatuas. Un poco, por ejemplo, en este caso, este personaje sale de acá y abandona esta escena completamente heterosexual para contar otra historia. Y esta también es de la serie de las novelas románticas, se llama Romance y Estatuas. Y creo que un poco lo que hace
el collage, ¿no? Es como visualizar un escenario que existe en nuestro imaginario, que es posible porque está en nuestro imaginario y se visualiza con elementos que existen en el mundo. Y creo que estos pequeños gestos que yo hago en estos collages ponen en cuestión qué significan estas representaciones y que parecen inmaculadas y que son tan poderosas en este contexto en donde nos hace cuestionar un poco roles de género y roles de poder. Estas son de la serie de las películas y las estatuas, donde Greta Garbo es personaje principal. Y por último también utilizo imágenes de la revista Life de los 70. Creo que todas estos materiales que utilizo son encuadernaciones de consumo popular. Hay algo ahí de lo que hacen, me parece, esta unión entre la estatua tan con su importancia y su autoridad mezclada con estos personajes de lo mundano que viniendo de estas encuadernaciones de consumo popular tienden son imágenes que tienden a idealizar y a responder lo heteronormativo y lo que es impuesto a entender para nosotros en términos de las relaciones entre los humanos, y esto como que lo corta un poco. Estas son de la revista Life y las estatuas. Pero bueno, así se ven un poco, así de chiquitas son. Estas son de una muestra del año pasado. Y bueno, eso es. Bueno. Eso es lo que tengo que decir. Bueno. Respecto a mi presentación y contenta de iniciar un diálogo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es bastante interesante lo que han traído las dos, la verdad. Los vi que están los artistas que participaron de los encuentros anteriores, que está Daniela, está Tiziano, no sé si está Caro, no vi. No sé si quieren presentar y si quieren hacer algún tipo de intervención como para que podamos empezar a dialogar o bueno, eso como se sientan a gusto. ¿Se abrió micrófono? Hola. Hola, Dani. ¿Qué tal? Antes que nada, perdón los chascones, los despeinados. Ahí va. Te vemos. Quiero comentarles que, bueno, antes que nada, súper buena la intervención de las dos artistas. Me pareció súper interesante y súper emotivo el trabajo de las dos, así que felicitaciones. Y nada, más que nada agradecer a Rose y a Cecilia Medina este espacio de conversación artística, de reflexión social. Y eso, más que nada, o sea, muchas gracias por estar y por generar este diálogo. Bueno, Tizi, no sé si tenés ganas de presentarte. No sé si sigue, no. ¿Hay algún micrófono que se escucha muy fuerte? A ver. Ahí está. Con corte de pelo, me parece. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hola a todos. Primero que nada, también agradecer a Ros y a Ceci por generar este espacio. Me sumo también a esto. Me parece buenísimo que puedan generarme tener ganas. Bueno, hay mucho ruido de fondo que no sé de dónde es.
Sí, hay un, creo que es, a ver, Sí, hay un micrófono abierto. A ver, yo ahora muteo. ahí está. Ahí está. Acá. Bueno, eso. Gracias por ese espacio. Creo que generar espacio siempre es lo único que nos queda, es la apertura de espacio para generar los diálogos. Creo que en 2020 es lo más valioso que podemos tener. Así que gracias por eso. También, agradecerles a Ceci y a Luciana, que no las conocía. Y me encantó haberlas conocido un poquito a través del material que nos están compartiendo. Me parecen sumamente valiosos los dos trabajos. Había algo que decía Ceci, decía, yo no vengo del arte. Bueno, el cine es también es arte, no digo, y lo que ella trae claramente es una obra de arte. Y para mí, de alguna manera, el gesto que hace Ceci es de cómo es claro el pasaje de cómo algo que le pertenece a ella o algo que le interesa a ella, que es del ámbito más de lo biográfico, automáticamente toma un valor más colectivo o más universal, ¿no? Que tiene que ver con la temática que ella aborda el documental, los dos con los que viene trabajando. Y también otra cosa que me parecía interesante y valioso, que ella pueda reconocer que cuando fue a ese encuentro de mujeres allá en Corea, y que ella decía, no, que yo no estoy de acuerdo, que muchas veces pecamos, creo, en hacer ciertos juicios de valor o disentir con algunos pensamientos desde otro lugar, ¿no? Digo, Argentina, con todas sus dificultades, creo que en los últimos 20 años, 5 años, hemos avanzado un montón, a diferencia de otros lugares, pero sin embargo en otros lugares estamos como quizás un poco más quedados, pero sin embargo en cuestiones de género, digo, hay cosas que se vienen hablando hace un par de años, y está buenísimo, y que quizás en otros países todavía no, que quizás falte un poco. Entonces me parece que está bueno poder reconocer, y qué importante hacerse como esa autocrítica de decir, che, bueno, estoy en otro contexto, más allá de que hay algo que me une a ese lugar, pero no necesariamente tengo que traspolar eso del contexto desde donde salgo hacia donde voy. Como que eso me parece sumamente interesante. Y otra cosa que es también interesante es ella dice, que yo me identifico mucho con eso de, bueno, yo tengo rasgos coreanos, dice ella, pero soy argentina, ¿no? Y cómo eso le juega esta anécdota que cuenta con el taxi, con los remiseros, ¿no? ¿Cómo es pertenecer a una comunidad, llamémosle, sin serlo, ¿no? Hay algo de lo histórico que se hace presente también en la obra de ella y en ella como artista. Me parece que tiene como esa potencia y se hace me resulta muy interesante eso en su obra. Yo voy a hablar como de las dos partes porque yo me tengo que ir porque tengo otra reunión. Le pido mil disculpas, pero no quería dejar de estar. Y Luciana tampoco tenía el placer de conocerla y me parece también muy, 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 como me sorprendió bastante esa idea creo que es muy difícil poder, eso de estar en el mundo del pensamiento, en el campo de las ideas, poder llevarlo a una formalidad muy concreta, ¿no? Ella piensa en relación a las estatuas, a eso que nosotros le adjudicamos. Justo el otro día pensaba en relación pensaba en los premios, cómo los premios pueden ser este vaso que nos entregan, y en sí capaz que no vale 10 pesos ese material, pero sin embargo lo que uno le adjudica cuando dice yo te doy esto y en este coso represento tal cosa, tiene ese valor, ¿no? Y las estatuas de alguna manera tienen esa cosa. O sea, pongo una estatua y es como, no, son lugares como impolutos donde el ciudadano no tiene la posibilidad de intervenir. O sea, somos tan inferiores que no somos capaces de intervenir el patrimonio.
¿no? O sea, el patrimonio el patrimonio como un pedazo de hierro, un pedazo de madera, del material que sea, es mucho más que el ser humano en sí, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando se tira esa estatua de Cristóbal Colón, todo el revuelo que hubo, porque dice, la historia y un montón de cosas más, y decir, bueno, pero hay unas personas que están sintiendo que hay un rechazo sobre a ese acontecimiento histórico. Me parece como que eso también es interesante como reflexionar, y yo me pregunto esto de qué miserables que somos, ¿no? De que no tenemos ni siquiera el derecho de intervenir el patrimonio. El patrimonio, y digo, yo creo que hay diferentes organismos que hacen que, podría mencionar uno como la UNESCO, que es uno de los principales organismos que de alguna manera le da como esta identidad a esas cosas, ¿no? Como declaro patrimonio de la humanidad a tal lugar o a tal cosa, entonces eso no se puede tocar porque eso es la historia, si eso se pierde, si eso se daña, eso se pierde. Entonces en esos pequeños gestos que hace Cecilia me parece como alucinante, y sobre todo esto que decía al principio, que logra bajar eso que estaba en lo que ella le atrapó cuando vio por primera vez esas estatuas, y lo puede bajar y hacer obra de arte, como es a través de esos pequeños gestos. Como que me parece sumamente interesante eso, y nada, como que les quiero agradecer por compartirnos su obra, por la generosidad, y nada más, eso. Gracias. Bueno, Tizi, muchísimas gracias. Hay comentarios en el chat que si quieren pueden, les comento, los leo, pero si quieren pueden, Ana Perrota, si querés podés como abrir el micrófono y ya nos ponemos a dialogar entre todos. Ana dice, a mí me parece importante señalar en relación al trabajo de Cecilia Can que aquí en nuestro norte está presente la práctica de chineo. Bueno, ahí está Ana, ¿no? Sí, yo esto me enteré hace poco. Yo trabajo mucho con todo lo que se vincula a pueblos originarios, y me parece increíble, pero es cierto, que gran parte de las maneras de hacer iniciar a los jóvenes varones, sobre todo en nuestro norte argentino, es violando a las niñas de pueblos originarios. Y bueno, esto es bastante poco conocido y es una práctica hoy. O sea, nosotros no es necesario irnos a Corea, que ella está contando cosas que tuvieron que ver en el 30. Sin embargo, hoy en nuestro país está sucediendo esto y prácticamente lo desconocemos. Por eso me pareció importante señalarlo, porque es algo que en general no sabemos, cosas de nuestro país que están cerquita. Sí, yo creo que una de las cosas que creo que está Delia, que también ha hecho un comentario, pero creo que está entrando y saliendo, no sé si tiene un problema de red. Creo que también alguna de las cosas que se han hablado en los otros encuentros también tiene que ver con la violencia, ¿no? Que está todo el tiempo contextualizándonos, y cómo cada artista lo trae siempre desde una perspectiva, desde su trabajo siempre aparece la violencia, desde violencias de todo tipo, o sea, violencia por la discriminación, violencia por personas que no tienen acceso a la comida, violencia de géneros, de todo estilo, digamos. Y bueno, es interesante que lo traigas también para que nosotros nos empecemos a preguntar, o por lo menos a mí dentro de los encuentros lo que me fue pasando fue decir, bueno, veo este punto conector o de una conexión que a todos los artistas en alguna u otra medida nos interpela, y siempre me pasó decir, bueno, ¿cómo nos corremos de la violencia, de todo tipo de violencia? Porque hay escalas, pero siempre la violencia está dentro de la sociedad, ¿no? Digamos, cómo nos comunicamos entre nosotros en este contexto, por ejemplo, en este encuentro, entonces
me parece que las obras que traen Luciana y Cecilia, no sé chicas si quieren opinar algo, pero me parece que también es parte para... O sea, todas las violencias son importantes de contarlas, de exhibirlas y de intervenirlas desde algún lado, ¿no? Sí, como para mí, como es algo desconocido, por eso lo traje, porque lo conecté y me parece súper valioso, digamos, esta sensación de que, bueno, la violencia, digamos, que se ejerce sobre las mujeres existe y siempre, sobre todo con las que están en situaciones de mayor dificultad, digamos, de mayor marginalidad o en situaciones de mayor fragilidad, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, se están abriendo montones de ojos y se está sacando a luz todo esto que tiene que ver. Y conecto también con lo que traía Luciana, porque, bueno, Bayer muchas veces quiso que la imagen de Roca desapareciera de un lugar tan central como el lugar que ocupa tan cerca en uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Se pretendió hacer lo de la mujer originaria y sin embargo no se logró. Y bueno, por ejemplo, Luciana lo que trae es la imagen de Colón, pero sin embargo en la época de Macri se sacó a la mujer, ¿cómo se llamaba? Esta mujer que se colocó atrás que tenía mucho que ver con nuestra historia latinoamericana, atrás de la Casa de Gobierno, y sin embargo se la desplazó del lugar. O sea, tiene un valor simbólico muy importante estos personajes que representan y simbolizan cuestiones muy importantes desde el punto de vista histórico, ¿no? Ana, justamente, perdón que te corte, justamente la estatua que estás mencionando de esta mujer importante en la historia de nuestra historia está directamente vinculada con la estatua de Colón que yo mostré, porque justamente se saca el monumento del Paseo Colón para ubicar la estatua de Juana Zurduy. De Juana Zurduy, exactamente. Pero se la ha desplazado, ahora ya no está más allí. No sé si... No, ya sé, pero yo contaba esa parte de la historia que fue una telenovela política también, y después por otro capítulo de la telenovela política fue desplazarla a Juana. El momento que yo estaba particularmente, del que yo estaba hablando, es el momento ese en donde Colón yace muerto en el piso para que esta mujer venga a tomar su lugar. Que a mí me parece que, obviamente después pasa lo otro, ¿no? Que es lo que pasó después, pero a mí me parece que en ese gesto, como dije en la presentación, es de alto impacto, al margen de lo que pasó después. Porque, como yo estaba diciendo, para mí Colón pertenecía a ese Paseo Colón y siempre perteneció bien alto ahí mirando nuestro río con toda su impunidad y todo su poder. Y de pronto fue derrocado y en su lugar un monumento a una de las luchadoras número 1 de la historia de la independencia latinoamericana. Un gesto más que importante. Sí, lamentablemente después, bueno, terminó de otra manera. Creo que en el caso de los monumentos, y nosotras lo habíamos hablado en las reuniones, una de las cuestiones es que no tenemos un espacio donde poderlo discutir con seriedad, porque en realidad en ambos casos son obsequios de comunidades. Y nosotros somos un país de inmigrantes, entonces, ¿por qué darle más reconocimiento a lo que regala la comunidad italiana, como es Colón, que lo que regala un presidente de una comunidad como es Bolivia, y discutir desde un lugar de identidad qué nos representa más? ¿Por qué sería correcto que estuviese un monumento de un señor que nos da la espalda como ciudad y que mira al río señalando Europa, y no dejar a una mujer que mira de frente a la ciudad y que nos defiende? Entonces son conceptualmente
cuestiones que me parece nunca se propició el escenario donde hablarlas desde un lugar objetivo, no solo de lo que cada uno representaba, sino del origen específico. Es decir, hubo un señor italiano que tenía mucho dinero, que hizo traer de Carrara un montón de mármol y dijo, vamos a hacer esto. Y como no quedaba bien que lo regale él, dijo, lo regalo en nombre de todos los italianos que vinimos acá. Entonces ahí abajo decía, regalo a la comunidad italiana. Entonces la decisión de que era más lindo el mármol de Carrara que la otra pieza pasaba un poco por algo estético y discusiones que no eran de fondo, que no eran ni conceptuales, ni representativas, ni discutiendo la identidad. Y creo que el hecho de que Colón ahora esté en el Aeroparque, en una extensión de esas que se suelen construir de tierra ganadas al río, y justamente ahora debe estar un poco aburrido porque ni los aviones pasan, pero bueno, lo pusieron en un lugar donde se quedaron como políticamente contentos de que toda la gente lo iba a poder seguir admirando, y él sigue mirando el río y sigue señalando hacia Europa. Y creo que en el caso de Juana al menos quedó como paralela a la defensa que estaba haciendo antes, pero me parecía importante que nosotros reconozcamos que nos hace falta construir estos lugares donde poder dialogar y discutir y decidir qué es lo que va y dónde va y por qué. Recientemente, y por un poco también por el trabajo de Lu, que tengo la suerte de hace algunos años de trabajar con ella, cuando pensábamos en ese primer monumento que se discutía de la entrada del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, si estaba bien tener un presidente de Estados Unidos que arriba de un caballo, para variar, arrastraba a un piel roja de un lado y a un esclavo del otro, y realmente llevó años que la institución tomase la actitud de decir, che, no está bien que nosotros tengamos esto en la puerta, vamos a tener que hacer algo. Y creo que ahí es donde está el problema, es decir, nos lleva mucho tiempo generar espacio de discusión, después nos llega mucho tiempo decidir qué hacer con ello, y viene la segunda instancia, bueno, ok, lo sacamos de acá y ¿dónde lo ponemos? O sea, hacemos el museo de todos los monumentos políticamente incorrectos, hacemos un parque lleno de todos, los fundimos, volvemos a hacer otra cosa, los resignificamos. Y justo me llamó la atención que creo que fue ayer que la Fundación Mellon, que es una de las grandes contribuyentes para proyectos artísticos, decidió que va a destinar $250 millones para el proyecto que tiene que ver con los monumentos, donde lo que pide es establecer qué hacer con los monumentos, contextualizarlos, investigarlos y relocalizarlos. Es decir, que por primera vez encontrás al menos a una institución privada que dice, bueno, mira, está toda esta plata, con estos monumentos que tenemos acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver qué ideas se les ocurren. ¿Dónde los podemos relocalizar? Y si los relocalizamos, ¿qué contextualización le vamos a dar? ¿Quién va a hacer la investigación histórica? Como para que esa contextualización sea objetiva, porque si no, es como pendular, pasamos de un extremo al otro. Y me parece que desde ese lugar son pocas las ocasiones que tenemos, y por eso que a mí me interesaba tanto que el cruce entre tu obra, Lu, y la de Cecilia tuviese como eje este monumento que cuando yo lo vi descubrí ahí la historia, o sea, yo la historia de las Comfort Women no las conocía, lo descubrí a partir del problema político por el famoso monumento, que me pareció irónico en un punto, ¿no? Que uno se entere de semejante cuestión a partir de una discusión de un presidente que no le caía simpático, que se parecía mucho a la estatua a él, y que como él iba a estar pidiendo perdón. Entonces, eso me pareció, digamos, muy interesante. Y también porque estaba muy alineado con lo que Cecilia insiste, ¿no? Que si nosotros le damos una imagen tan romántica y ponemos a esta niña cándida sentada en un banco, como diciendo, ay, qué amor, me venís a pedir perdón, no estamos siendo justos con la historia, no estamos siendo justos con todas las víctimas. Entonces, me parece que es interesante pensar de aquí en adelante, ahora que podemos hablar de estas cosas, que nos podemos cuestionar, ¿qué escenario vamos a construir para realmente hacer la diferencia y no quedarnos en conversación? O sea, de qué modo cada uno desde su lugar va a seguir caminando por la calle. A mí, por ejemplo, todos los días, hace 7 meses ya no, claramente porque estoy encerrada,
pero todos los días cuando venía de camino a mi casa tenía que pasar por Avenida Sarmiento y ver el monumento Urquiza. Urquiza, que es un señor que, según los registros que hay, son más de 300 los hijos que tiene por todos lados, sino justamente porque las señoras estuviesen de acuerdo en ser más de sus hijos. Porque son muchísimas las historias que dicen que Urquiza no era justamente una persona amorosa ni tampoco una persona correcta en todos esos sentidos. Y yo cada vez que paso por ahí digo, ¿por qué este monumento acá? Y cuando empiezo a leer la historia, empiezo a leer que el monumento lo pagó la esposa, la última, la madre de las hijas, la que supuestamente salvaron la vida porque quien lo fue a asesinar, Urquiza, decidió que ellas no las iban a matar porque no querían ser igual que él, entonces la dejaron viva a la esposa y a las hijas. Ellas decidieron invertir su fortuna en hacer un monumento para él. Y yo digo, bueno, ¿y el título de qué tenemos un monumento de este hombre? ¿Por qué enfrente del planetario, un lugar donde está el acceso a la parte donde tiene la mayor cantidad de actividades al aire libre, Palermo, tengo yo que ver a este señor? A este señor arriba de un caballo diciendo qué, señalando qué de toda la historia. Y me llama la atención que entre un montón de reclamos que hay, ahí está el hombre, arriba de su caballo y nadie dice nada, como también mencionaba Ana por el monumento a Roca, es decir, creo que hay cuestiones que nos definen mucho y justamente la omisión de esa decisión es donde más está presente esa definición. Por eso que a nosotras nos interesaba muchísimo poder abrir un espacio donde hablar de esto y donde poder tener reflexiones sobre algún tipo de acción que podamos hacer. Sí, una cosa también que yo quería agregar justamente con lo que decía Ana, por ejemplo, tal cual, desconocía completamente la práctica del chineo. Te agradezco por contarme esto porque la verdad que no lo conocía, pero por lo menos desde mi lugar o lo que me motiva a hacer esta película en sí, acerca de algo que quizás parece tan lejano a nosotras, es justamente lo contrario. Yo creo que esto también es parte de nuestra identidad, si queremos llamarlo argentina. Si estamos hablando de nacionalidades, porque estas chicas de la colectividad coreana son parte también de la sociedad argentina, como yo, porque son chicas que nacieron acá y que traen con ellas mismas todo ese pasado. Entonces eso también nos hace, esa porción también es parte de nuestra identidad, y de lo que justamente me interesaría pensar es eso. Hablando en cuestiones de identidad, es todo eso que es lo que nos hace. Y por eso también me parece interesante, o sea, eso. Yo no puedo hablar de la práctica del chineo porque, sí, yo la verdad que no, es como la otra vez escuchaba una entrevista a la Martel, a Lourdes Martel, una directora que justamente hablaba de eso, era cómo uno puede hablar de algo sin conocerlo, ¿no? Como me daría temor poder acercarme a un conflicto, a una temática de la cual nada, yo no tengo contacto directo. Es casi lo mismo que me está pasando ahora con el conflicto de las Home for Women. Si por más que tenga esta cara, a veces me pienso y digo, bueno, pero ni siquiera soy coreana, ¿cómo puedo ser? Yo te quiero decir, Cecilia, que no fue una incriminación a que, o sea, me parece que tu tarea es correcta. Uno puede hacer lo que realmente vivencia o lo que está próximo a uno, porque creo que ahí es donde uno es auténtico. Simplemente hice este aporte porque creo que muy poca gente lo conoce y para mí fue muy sorprendente y muy interesante darme cuenta de que hay cosas que desconocemos y que me parece importante señalar porque las conecté, nada más que por eso. O sea, no, me parece importante tu aporte porque a mí la verdad que me conmovió. Sé que también en toda guerra estas cosas lamentablemente han sucedido. Por ejemplo, en la historia última de Croacia, también en los momentos, qué sé yo, la guerra civil española. O sea, uno se va enterando de que ha sucedido. No por eso deja a uno de conmoverlo permanentemente este tipo de situaciones, porque parece increíble, pero sigue sucediendo, ¿no? Es algo muy doloroso. No, definitivamente, no. O sea,
No lo había entendido como... A mí lo que me parecía interesante dentro de las propuestas que hacen Cecilia y Luciana es cómo se nos imprime cómo se nos imprime a nivel de la identidad, ¿no? Digamos, eso a mí me parece, o sea, pensar esto, cómo a las chicas de la comunidad coreana se les imprime en lo cotidiano, en sus vidas, y cómo también desde la perspectiva de la obra de Luciana me pasa que digo, bueno, ¿cómo es que esta lección de los monumentos me interpela a mí viviendo acá y cómo me ha pasado de ver esto que hablaba Tiziano, de ver algún monumento y decir, pero si yo no quiero, ¿por qué no quiero ver esto? Y que seguramente hay un montón de gente que no quiere que ese monumento esté ahí y esto, ¿no? No tenemos posibilidad de elegir. Pero a mí lo que me parece sobre todo interesante es esto de cómo se nos imprime en el cuerpo y cómo se nos imprime a nosotros en nuestra identidad las huellas del pasado, ¿no? De las experiencias pasadas. No sé. Creo que se advierte mucho en esa intención de las imágenes que nos compartió Cecilia, cuando estás viendo el gesto de las mujeres y estás viendo el de las chicas, ¿no? Las manos, la posición y demás son... Y bueno, y nosotras que pudimos espiar un poquitito más que lo que ella compartió hoy, hemos escuchado cómo se les quiebra la voz y no pueden seguir leyendo. Porque realmente vos no podés evitar que lo que estás leyendo se te haga carne. No podés evitar entender que eso sucedió y que era una mujer como vos, bueno, en este caso, una adolescente, y que sea una adolescente la que le está leyendo. Y me llamó mucho la atención esto que decía Cecilia al principio de estas cuestiones que quizás ahora por más blandas o invisibles parecieras que no están, pero están tan presentes como siempre, ¿no? Porque es muy difícil. Hola, yo quería, bueno, soy muy chismosa yo, ¿verdad? Pero quería preguntarle a Cecilia cuál fue su proceso emotivo con ir como descubriendo esta historia. Está haciendo en este momento. Porque, bueno, eso justamente, como les había contado, eso está en fase de desarrollo. Como les había comentado, eso, yo escuché el testimonio de Kim Bok-tong, de esta superviviente. Ella falleció en enero del año pasado. Ya quedan muy pocas supervivientes en Corea del Sur. Creo que menos de 10. Y yo escuché su testimonio en el año 2013. Yo tenía 27 años. Hasta esa edad yo no tenía ni idea acerca de este conflicto. No tenía ni idea y realmente me había sorprendido completamente el hecho de siendo hija de coreanos, no conocer nada de esto que había sucedido, y eso realmente me choqueaba, ¿no? Y me impactaba. Y es algo que de alguna forma sigue sucediendo, eso. Mismo, no sé acá en esta reunión cuánta gente conocía de este tema, o mis amigos, o las chicas que entrevisté, o se sabe, pero se sabe de forma muy general. Y después, a modo personal, en realidad es eso. Si bien esta imagen, este rostro de esa mujer me perseguía desde el 2013, era algo que yo no sé, no sé cómo es que estoy acá hablando de esto ahora, porque no es algo que yo consideraba que podía realmente hacer, tampoco eso está en proceso. Ahora igual ya estoy en ese proceso artístico donde una ya se somete y ya sabe que
ya está, que lo tiene que hacer, que la película va a salir, ya no queda otra. Pero por más que uno no quiera, no queda otra. Pero hasta antes de eso, es eso, son proyectos que por más que uno no quiera, hay ciertas imágenes, ciertos gestos o temáticas que te atraviesan y inevitablemente tenés que llevar algo a cabo con eso. Entonces, en este caso creo que un poco tiene que ver con eso, y también pensándolo un poco más, en una forma más general, es eso, sigue de alguna forma siempre es como la misma película. Mi último fracaso, de alguna forma, habla de lo mismo. O sea, o por lo menos yo quiero hablar de lo mismo, pero con otras excusas, ¿no? Con otros personajes, con otras realidades. Pero un poco es eso. Es eso que me atraviesa. No sé si responde la pregunta. Yo quería comentar que en el caso de los testimonios de estas mujeres que están narrados por chicas que son jóvenes de la comunidad coreana argentina, le he preguntado en nuestra charla, le pregunté a Ceci o sea, cómo es que ella se vincula con esto en realidad, porque entendemos que surge, ella nos explica que surge de identificarte que tiene esa misma cara y que sin embargo es una historia tan lejana, pero justamente porque es una historia tan lejana, me sigo preguntando cómo, o sea, bien más de fondo, cómo podemos indagar este fuerte vínculo que vos sentís. Y a mí me parece que hay algo porque como dijo Ceci, tuvimos la suerte nosotras de ver algún más material que lo que ella mostró, y se ven los rastros, los rostros de estas chicas que están leyendo los testimonios. Y hay algo hasta como de incomodidad en el cuerpo cuando se presentan ellas y presentan su historia de ser argentinas, descendiente coreana, la dualidad de su identidad en un contexto como la sociedad argentina, y de algún modo vinculo como una especie de incomodidad y vergüenza que se manifiesta corporalmente con... También hay una vergüenza de otra naturaleza, que es de la que habla Ceci, cuando estas mujeres tienen que retornan a Corea y son completamente discriminadas y sienten vergüenza de su condición de haber sido abusadas. Y está ese link que yo hago, que a mí me parece que lo traigo porque lo hablé con Ceci y ella sé que tiene cosas para decir en relación a eso. Y todo también en relación a cómo ella se siente vinculada, porque ella también vive en ese cuerpo coreano en Argentina. No sé si... Sí. Cuando Lu me hizo ese comentario, lo que yo le decía era eso. Justamente la película al menos intenta, o sea, no sé si lo vamos a lograr, pero al menos va a intentar justamente hablar de eso, reflexionar sobre eso. Y como para mí ese paralelismo tan directo desde ese pequeño gesto de la chica incómoda leyendo ese testimonio hoy en el presente, se traslada también en su propia vida, en esas incomodidades que tiene, en cómo está conformada su vida, los mandatos que tiene que seguir, cómo están moldeados sus deseos. Siento que hay algo que, bueno, esto es algo que discutíamos con Virginia, que es una amiga, la guionista de la película, que está en la reunión, pero que justamente eso, que discutíamos con Lina Santadeso, ¿no? Como que estos rasgos que de alguna forma, claro, se siguen repitiendo desde esos tiempos hasta ahora. Cecilia, una cosa que te quiero preguntar, porque me parece, por lo menos yo conozco más la cultura japonesa, pero no sé si esto que tiene que ver con la cultura coreana. A mí me parece que, en general, todo lo que muestre partes más de la intimidad, ¿no? En general,
creo que son muy cuidadosos de mostrar lo íntimo, por lo menos es lo que creo. Entonces me parece que ahí está también la dificultad para poder liberar estos aspectos, ¿no? O sea, en general lo que yo siento, lo que yo veo es que todo lo que tenga que ver con estas culturas orientales, en general tratan de preservar, de que haya como un manto de silencio sobre este tipo de cuestiones y sobre otras, sobre todo mostrando más, no sé, nosotros como occidentales tenemos como una actitud más de expresar hacia afuera, somos como más, no sé, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero sí, creo que hay algo... Yo más o menos te digo que... Sí, yo creo que se entiende. Razón, ¿no? Cierta cosa de preservar en la intimidad, ¿no? Y me parece que lo que vos estás haciendo y lo que hacen estas chicas al leer es como atravesar esto, ¿no? Atravesar esto que tiene que ver como con un mundo más íntimo, hacerlo, expresarlo y mostrarlo en el afuera, ¿no? No sé si estoy clara lo que digo. El tema es que estos hechos que son justamente son hechos de deshumanidad, o sea, son eso, fue un homicidio, fue un feminicidio, o sea, fueron crímenes, ¿cómo se dice? Ya dejan de ser parte del ámbito íntimo y tienen que ser, o por lo menos lo que yo considero eso, o sea, y yo no estoy haciendo apología del dolor por el dolor, al contrario, o sea, lo que vos decís justamente, no, bueno, el asiático es más reservado, no muestra, en realidad, quizás lo que yo quisiera hacer es, más que dar esas definiciones, es preguntarme por qué sucede eso, ¿no? Porque estas mujeres no es que solamente las mujeres eran escupidas en la calle porque eran una vergüenza para la sociedad. Estas mujeres fueron violadas por sus maridos, porque los maridos consideraban que ya estas mujeres eran prostitutas sexuales. Estas mujeres no pudieron reencontrarse con sus hijos porque las familias les prohibían volver a tener contacto con ellas. O sea, entonces hay una violencia ejercida por esa sociedad, por esa estructura en donde ellas querían que las atravesaron. No es solo una cuestión de, bueno, lo cultural, o quizás también es preguntarnos qué es lo cultural, qué es, obviamente sin caer ni en la denuncia, ni en el prejuicio, yo creo que lo que por lo menos lo que me gustaría poder hacer es pensar acerca de ello, porque justamente esos hechos violentos es lo que vos decís, hoy por hoy, en este presente, sucede algo muy parecido acá en el norte de Argentina. ¿Por qué eso sigue sucediendo? Eso es un poco lo que me pregunto, eso es un poco lo que está relacionado a lo que me decía Lu hoy recién, desde la mañana. O sea, estos gestos que quizás en ese pasado fueron atroces, hoy en día se pueden representar desde otro hecho atroz de igual calaña, o mismo con una chica que me dice a cámara que si bien ella quiere estudiar una carrera determinada, decide no hacerlo porque tiene que seguir un mandato social. Y es muy duro y es muy complejo pensar que hoy por hoy no se siguen existiendo esas estructuras. Un poco es intentar hacer esa reflexión. Me parece que ahora abriste un poco más o sea, creo que Ana, más factible entenderlo. Sí, María, dale, María, y también Mónica Funcheira, habías hecho un comentario que también si querés después de María podés abrir el micrófono y hacerlo. Así que adelante, María. Bueno, yo me quedé pensando un poco que me da como la sensación de que esto que se siente en ellas, esa pérdida del espacio de resiliencia, es como entender que hay
culturalmente, o pónganle el adjetivo o adverbio que quieran, pero me da como la sensación de que hay una percepción del otro en esos actos que tiene que ver como un espacio posible para la violencia, es decir, como un espacio donde me justifico, lo posibilito, y además también tiene que ver con el grupo, digamos, de las mujeres, que sería también un lugar de la comunidad donde también tendría que existir una resiliencia, una capacidad de recuperación de todo eso, un reconocimiento, como vos decías, de que se es víctima, de que no se es un objeto que provoca la violencia. Y me parece que a mí, en ese sentido, siento que hay puntos en común con todas las violencias de este tipo a lo largo de muchas comunidades. O sea, ¿dónde están las capacidades de resiliencia para reconocer que esa persona ha sido agredida porque existe una percepción de ella que es como una especie de lugar donde el que agrede tiene la justificación de hacerlo, porque hay una razón del tipo que sea que permite que eso ocurra? Y a diferencia de lo que ocurre en el norte, mi familia es de ahí, me da como la sensación que las mujeres históricamente tuvieron otra actitud. Por ejemplo, eso se ve muy claramente en la historia de las cuarteleras. Entonces me da como la sensación de que tu trabajo propone una discusión acerca de los efectos y también de cómo recomponer eso para no quedarse, digamos, en el lugar de la confrontación, sino para hacer salir a la luz todas estas cosas que se ponen en juego cuando esto continúa más allá del acto violento. Eso es lo que me quedé pensando, no es que tenga la solución, no, nada más lejos de esa posibilidad. No, justamente, de hecho, este espacio intenta esto, ¿no? Reflexionar y que todos tengamos como la posibilidad de aportar una perspectiva que también nos permita construir, ¿no? A mí hay algo que de lo que estaban hablando me pasa, es que siento que es importante como ponernos a pensar en que lo que trae Cecilia puntualmente, a ver cómo decirlo bien, culturalmente todas las personas que habitamos el país construimos la cultura de nuestro país. Entonces, cualquier historia que nos interpele, y esto me parece que también está linkeado con la obra que trae Luciana, que tiene que ver con esto de la identidad, a través de los monumentos, de la identidad cultural. Me parece que hay algo que tenemos que empezar como a construir y hacer un ejercicio de que no tiene que haber esta cosa de decir, bueno, esto es una cuestión cultural, esto no es esto es una cuestión, como lo que decía Cecilia, es de lesa humanidad. Y justamente la violencia que ella trae y que pone a la luz tiene que ver con algo que nos tenemos que empezar a poner todos en el lugar del otro, ¿no? De hecho, en el primer encuentro yo traje mi obra, que es Sabemos Parir, y justamente lo que decía Cecilia Medina, que tiene que ver con esto de que todos nos tiene que empezar a interesar un poco la mirada del otro, de cómo la violencia, aunque no me afecte a mí, la violencia no le tiene que afectar al otro, ¿no? Mi obra en particular tiene que ver con el valor al acceso a la información en la parte de gestación, parto y posparto, puntualmente por una cuestión de la violencia de género que se sufre a nivel obstétrico. Y capaz yo decido, no sé, una persona decide no ser madre, una persona, no sé, como hermanos, tíos, abuelos, todos tienen que estar en conexión con esa necesidad de que la violencia obstétrica no se ejerza en las instituciones, ¿no? Y en ningún ámbito.
Entonces, por eso me parece que no importa de qué cultura provenga y qué no provenga, sino que tiene que ver con que todos construimos este territorio que es Argentina y que también tiene bastantes cosas abajo del tapete que guarda, ¿no? Digo, nosotros somos muy representantes a nivel mundial de la lucha de los derechos humanos, y somos referentes en eso, pero es una lucha que es constante, que es ganar, que se tuvo que ganar, que se tuvo que construir de una manera, y que la mayoría fueron mujeres de familia saliendo a la calle a pedir por sus hijos, por sus nietos. Entonces, y nos falta seguir construyendo derechos humanos a nivel Argentina. Después, si queremos podemos pasarnos a otros territorios, pero digo, me parece que es importante que seamos conscientes de que todas las personas que habitan Argentina construyen el país. No, y a mí también me parecía como interesante, era lo que hablaba con Lu, eso, quizás también como para avanzar en la conversación, hablando de eso, ¿no? De cuestiones de identidad, qué es lo que hace la identidad de uno. O sea, a mí me parecía como muy interesante la idea de que ella me contaba que, bueno, como una de las primeras cuestiones que me motivó a estos trabajos era encontrarme con estos monumentos de héroes latinoamericanos en Central Park. Y yo pensaba, tipo, esta chica fue a vivir a otro país, o sea, está en medio de Nueva York, en un parque gigante, viendo estas estatuas, o sea, ¿cuál es la primera reacción ante eso, ¿no? Como ¿qué es lo que te hizo pensar desde tu lugar, ¿no? Desde la extranjería, desde siendo el otro? Porque también tu obra, si bien es eso, es más universal, más conceptual, pero al mismo tiempo tiene una identidad muy, muy propia tuya, y eso es un poco también lo que me parecía como interesante. Eso. Y también una cosa más como curiosa de Cholula, eso, como si vivir en otro lugar, si trabajar y vivir en otro lugar también te infirió en los proyectos. Yo creo que del mismo modo que te pasa a vos, es como otra cara de la misma situación, digamos. Para mí, como hemos dicho varias veces ya, hay una diferencia entre obra que es autobiográfica y lo autobiográfico que aparece en las obras, que siempre aparece, o por lo general aparece. Y sí, claramente no sé si me hubiera llamado la atención ver, no sé si me hubiese puesto... Perdón. No sé si hubiera puesto interés en las estatuas y por ver a San Martín en una plaza en Rosario, ¿no? No, obviamente parte de ahí, pero bueno, es como uno va transitando esta vida que tanto a vos como a mí, de distinta manera, nos toca vivirla con una dualidad. O sea, para mí hacer mi obra es una manera de navegar un poco mi dualidad, mi vida dividida, mi dualidad en términos de mis historias, de mi sexualidad, de mi identidad. O sea, claramente que hay mucho de eso y de sentirse un otro. La otreidad siempre marca un camino que para mí es súper interesante. Pero volviendo un poco a lo que decía Rose recién, de que todos construimos la identidad, la cultura, también las personas que se manifestaron en contra de mover a Colón son argentinas. También las personas que están en desacuerdo con lo que yo asumo, y me puedo equivocar, que todos los que estamos acá pensamos que está bien que se cuente la historia desde un lugar postcolonial, pero hay personas que claramente no lo piensan así. Y esa parte de esa historia en particular, de esa novela entre Colón y Juana, también es
parte de... Es tanto parte de la historia como la otra. Y todo eso en un punto nos conforma. Y bueno, y para volver a la pregunta de Ceci, sí, obviamente ver esas estatuas me hicieron más, me conectaron más creo que me conectaron más con esta sensación de otro, de ser el otro. Y a partir de ahí poder divertirme con eso también un poco. Pero en la obra de Ceci yo también lo veo. Yo no sé cuántas personas vieron sus películas. La película larga de Ceci, la que se refiere, que es Mi último fracaso, es excelente. Y yo vi todas sus pelis y también veo como una especie de hilo conector invisible que es autobiográfico, aún, como digo, invisible, aún cuando son otros personajes, no tiene nada que ver con la historia de ella. Y lo navega ella en ambos formatos, ya sea en documental o en ficción, y a mí me parece increíble que logre hacer eso. Pero bueno, eso en un punto es como devolverte la pregunta que me hiciste vos a mí, y también preguntarte ya en términos por ahí más técnicos si el documental o la ficción, cuál de los dos te permite navegar más esta idea de navegar tu identidad y tu biografía en las películas que haces. No, la verdad que no lo pienso. Sufro igual por las dos. Sufro igual por los dos formatos. O sea, y también disfruto igual por los dos formatos. No, la verdad que no lo pienso. Pienso más quizás en la naturaleza de los proyectos que en sí la cuestión del género. Además, hoy por hoy también es muy... Y ya hablar como eso, en términos de género cinematográfico, quizás eso ya suena como nada de eso, muy, muy de modé, pero también es una realidad, ¿no? Y eso es algo que es la naturaleza del cine en sí mismo, o sea, o es algo que realmente amo o admiro de esta práctica, o sea, quizás todo es ficción, pero todo justamente tiene ese grado de verdad o de realidad que uno quiere perseguir o conseguir. Después el tema de eso, cuando una película es documental, cuando una película es ficción, creo que depende de lo que el proyecto te demanda, ¿no? Había un montajista que siempre decía eso, ¿no? La película manda, es lo que, y de alguna forma es así, siempre es la película la que te va a mandar y la que te va a decir cómo va a ser o cómo debería ser. Después, personalmente, en cuanto a gustos, quizás la ficción es más fácil en el sentido de que, bueno, de alguna forma todo va a estar a disposición de lo que yo quiera y es más sencillo porque todo lo invento y está todo escrito en un guión y el margen de error depende solamente de uno, ¿no? En cambio, el documental uno puede esperar cosas, uno puede imaginar cosas en ese y después la realidad te sorprende, para bien o para mal. La mayor parte de las veces siempre es para increíble, otras veces es un desastre, y para mí personalmente es mucho más difícil de manejar. Son cuestiones de ética, de relaciones con las personas. El cine es un trabajo colectivo. Y bueno, es un poco. Pero bueno, creo que encuentro las dos formas muy, muy interesantes y yo creo que eso, me encantaría como más adelante poder hacer proyectos que puedan mezclar ambas, que sean más, creo que de esa forma se van a volver algo mucho más natural a nosotros, algo no tan
fabricado, no sé, quizás te estoy diciendo cualquiera. Pero bueno, eso, un poco eso. Después, perdón, tomando algo de, esta pregunta la quiero hacer, quizás no tiene nada que ver, pero tomando algo de lo último que vos habías dicho, Lu, eso que te das al juego, a lo lúdico. A mí algo que me interesaba muchísimo también es esa cuestión del humor, ¿no? En tus obras, algo que realmente admiro en cualquier forma artística. Y en realidad yo, es una pregunta muy personal, pero es eso, para vos ¿qué significa? ¿Qué representa para vos el humor? ¿O cómo trabajás el humor en tus obras? Por ejemplo, eso, cuando estabas mostrando la serie de After Hero Effect, no sé, a mí esa serie me parece buenísima, y es muy divertida, y ese video también me parece como, no sé, como tan, nada, me parece fascinante. Y otra cosa que justamente viendo esa obra y después viendo obviamente todo tu cuerpo de obra, algo que también me fascina, que es algo que quizás eso, yo no viniendo del palo de las artes, es algo que siempre encuentro fascinante de los artistas, y es algo que veo claramente en tus obras, es eso, ¿no? Como esta naturaleza del artista, como esta criatura que todo lo puede, ¿no? Tipo eso, desde una video instalación hasta un collage, un dibujo, una performance, esa multiplicidad de formas, camaleónica, y esa libertad en realidad. Esa sensación de libertad es algo que realmente me resulta como fascinante y muy divertida. Digo, ¿cómo llego? O sea, ¿cómo te volvés en una criatura así? Eso es algo que... Me parece muy interesante que digas eso, porque para mí algo que me pasa es que lo que me da esa libertad de la que hablas para mí es todo lo contrario, porque yo creo que la libertad la empiezo a encontrar cuando encuentro algo con lo que me puedo quedar y hacer. Sí, qué interesante. Ese todo el mundo abierto para vos y podés hacer lo que quieras, de algún modo u otro, me limita. Y creo que pasé mucho tiempo yendo de un lugar a otro, buscando muchas formas, haciendo instalación, videoinstalación, escultura, porque el proyecto lo demanda y porque lo quiero hacer, pero por otro lado creo que hace varios años caí en collage y me siento más liberada de poder enfocar en un formato. Obviamente voy a seguir, de hecho sigo investigando y haciendo proyectos con otras cosas, que tengan otra materialidad y que respondan a lo mejor a otra disciplina. Pero esto de que todas las disciplinas están abiertas para mí, a mí durante mucho tiempo me abrumó mucho. Y como que creo que en vez de liberarme me hizo el efecto contrario. Y creo que en un punto los cineastas hacen también un poco eso, porque al ser directora tenés que saber de 1.000.000 de otros oficios, no tenés que saberlo técnicamente, pero sí tenés que tener la última palabra. O de algún modo algo tenés que saber, entonces no es tan distinto lo que haces vos, me parece. Pero sí, bueno, después de 2 años no sé cuánto la gente quiere escuchar. que si me gusta más la escultura o el collage me parece como un poco... pero sí. Sí. Bueno, No, digo, me parece que se hizo un poco Perdón, quería decir una cosita en relación a que lo importante que para mí por lo menos es visibilizar, y tanto Luciana como Cecilia visibilizan situaciones, o lo de los monumentos me parece como algo muy creativo, así como muy ocurrente, y no sabía la verdad que en Nueva York había monumentos nuestros. Y Cecilia, bueno, que vos visibilices la situación de las mujeres, la verdad que en esa situación hay que visibilizarlo, porque no se sabe tanto eso.
Bueno. Sí, no sé si, claro, tal cual, no sé si es muy tarde de que... Sí, yo creo que es muy tarde. No, bueno, lo que, a ver, podemos, hay varios mensajes, si quieren nos puedo leer, y si de los mensajes que leemos alguien quiere abrir el micrófono, continuamos, y si no, lo damos por concluido, ¿qué les parece? Sí, yo diría. Bueno, igual no nos vamos a extender mucho más para que no se haga tan tarde que ya es una hora. Bueno, a ver. Decía Delia, una fue de lo personal al mundo y la otra, mi querida Luli, de lo latinoamericano y universal a lo íntimo y personal. Y entre las dos nos regalaron una gran apertura mental y artística. Y María Viola, creo que también ya ella hizo eso, habló y expuso, pero lo leo, que dice, si se piensan los trayectos de las obras de Lola Mora, las discusiones de relocalización, muestran los modos de incomodidad. Dice. Y Mónica trae también una historia que dice, quiero compartirles algo que presencié en mi primer viaje a Bolivia, hace unos 25 años. En la casa de un familiar había una criada y ante mi pregunta no entendían qué función tenían y me contestaron, llévatela. Me dice, estas prácticas todavía se realizan allá, aunque ahora no tan generalizadamente. Bueno, contaba. Y después, María, si puedo abrir el micrófono. Después, Paloma Lucía Mejía. Cecilia, ¿conoces el documental Los tatuajes de mi abuela? No. Bueno, dice que te lo recomienda. Paloma lo recomienda, puede ser que te sirva. María Viola vuelve a traer, hace unos comentarios que dice, tienen las imágenes algo que impresiona y es que se hunde en su mirada la posibilidad de resiliencia. Sobre esto hay un libro que es El gesto en la cultura japonesa, que también, bueno, traen como bastante data para investigar. Sí, lo que quiero decir, pero para mí está fuera de toda discusión, de que este tema, o sea, el hecho de la violación y todos estos hechos que pasan a las mujeres, por supuesto que son de lesa humanidad, pero me parece importante que una cosa es discutir lo que es de lesa humanidad, otra cosa es discutir una obra. Así que haciendo ese salvataje de las distancias, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, que es algo que no solamente no debe ocurrir, sino que los que lo hacen deberían tener alguna cosa que... Pero bueno, quiero hacer esa salvedad porque uno a veces se mete en la obra y se olvida de lo que generó la obra. Y lo que generó la obra es muy doloroso, de hecho. Bueno, no sé, Ceci Medina, si querés decir unas palabras, si no podemos ir concluyendo. Ay. Los autorizo a todos que vayan a cenar. Ya va siendo hora de ir cada uno. No, en serio, muchísimas gracias de nuevo a nuestras artistas invitadas, a los artistas que estuvieron en los encuentros anteriores y también estuvieron hoy presentes, porque bueno, para nosotras es muy importante poder sentir que comparten la pertenencia a un espacio donde nos interesa hablar de estas cuestiones y ir tratando de encontrar soluciones, además de visibilizarlas. Así que mil gracias y bueno, en breve ya primero les va a llegar el regalo que han pensado las artistas hoy, que por suerte uno como curador tiene ventaja, así que yo ya lo estuve disfrutando desde hace unos días, espero que les guste también, y después les va a llegar la invitación para el próximo encuentro, donde también esperemos que
que Lu y que Cecilia nos puedan acompañar, porque, bueno, nos hemos propuesto esto de andar derribando verdades absolutas y ya es un camino de ida. Así que seguiremos insistiendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.